Buenas noches, mi nombre es Natalia Pérez y hoy quiero darles un poco acerca del blindaje patrimonial, de la protección al patrimonio, en especial de las estructuras familiares. Bueno, el tema del patrimonio nos preocupa a todos. El perfil e intensidad de esa preocupación, sin embargo, dependerá de la etapa de la vida en la que nos encontremos. Pero sin importar en qué etapa nos encontremos en este momento, lo cierto es que la pandemia nos ha sorprendido a todos, cuestionando el nivel de riesgo de nuestro patrimonio y por asociación el nivel de vulnerabilidad de nuestros planes futuros y el de nuestras familias. Antes, durante y muy seguramente después de la crisis por el COVID-19, el foco en temas patrimoniales se ha volcado hacia la construcción, cómo generar el patrimonio, también a la administración, cómo multiplicarlo. La protección, por otro lado, se ha relacionado en la mayoría de los casos a la estrategia de inversión y el perfil de riesgo. Los efectos de la prolongada desaceleración de la gran mayoría de los sectores económicos nos está mostrando la importancia de atender con igual nivel pues, de importancia otra dimensión de nuestro patrimonio y es el blindaje. Su blindaje como tal. Y es que de nada sirve haber construido un patrimonio, haberlo administrado exitosamente o haber manejado el correcto perfil de riesgo si nuestro patrimonio está expuesto y ese puede verse comprometido por eventos que nada tienen que ver con su propia dinámica o riesgo. Bueno, además de lo evidente, el patrimonio, que es el blindaje, pues, que es la protección, el blindaje trae beneficios en temas tan relevantes como los tributarios, sucesorales, y que permite regular también y estructurar las reglas de intervención y vinculación del grupo familiar del empresario y definir las pautas para la toma de las decisiones sobre el patrimonio y los bienes que lo componen. En otras palabras, el blindaje patrimonial ayuda a protegerlo, organizarlo y regular las decisiones presentes y futuras que sobre él se toman, al tiempo que ayuda a optimizar los costos e imposiciones vinculadas. ¿A quienes aplica? El tema del blindaje patrimonial es exclusivo para quienes cuentan con grandes sumas de dinero en su capital o es relevante para todos. Creo que es importante responder esta pregunta. Las contingencias que pueden afectar el patrimonio personal o familiar pueden recaer sobre cualquier persona sin consideración al tamaño de dicho patrimonio. Pensemos en el pequeño empresario que ha dado en garantía su casa de habitación para poder operar su negocio o cuya planta de producción está dentro de sus bienes operativos, o en el empleado que por las responsabilidades que asume por su cargo en un trabajo puede ver afectados sus ahorros o los bienes que ha adquirido en el tiempo con el producto de estos mismos ahorros. Es igualmente importante proteger mi vivienda, cuya pérdida puede traer consecuencias desastrosas, que proteger grandes inversiones o ahorros que pues hemos construido con mucho esfuerzo y en un largo tiempo. Se puede hablar en este momento de la existencia de al menos 3 tipos de casos. El primero, cuando se es empleado de una empresa y el patrimonio está completamente desligado al de su empresa. El segundo, cuando se es empresario y el patrimonio está mezclado con el de la empresa. Y el tercero, cuando no se es ni empleado ni empresario, pero se cuenta con un patrimonio y se vive de sus rendimientos. ¿De qué debemos blindar nuestros patrimonios? De riesgos o contingencias que pueden depender o no de nosotros. Por ejemplo, una decisión de negocio equivocada, o sea, depende de nosotros, puede poner en riesgo o no, no solo la empresa, sino los bienes del empresario
si no se han tomado las precauciones para ello. Pero también hechos que no dependen del empresario, como los que estamos viviendo hoy en día con el tema de la pandemia, o situaciones extraordinarias o extremas del mercado, como las tasas de cambio, etc. Pueden afectar el patrimonio de estas personas. De manera adicional, existen otros temas relacionados con las circunstancias que afectan a las personas naturales, como la muerte, las incapacidades, las separaciones, los conflictos societarios o familiares, que no pueden perderse de vista para efectos de rescatar la importancia del blindaje. Bueno, para realizar un blindaje patrimonial hay dos temas muy importantes que se deben tener en cuenta. El primero de ellos es aprender a diferenciar los activos e ingresos familiares de los de la operación y acciones tendientes a incorporar o a desincorporar estos bienes de uno o de otro patrimonio. El primer bloque, como lo pueden ver, se refiere a la protección de los activos que llamamos familiares, en oposición a aquellos propios de la operación de la empresa. En efecto, superada la crisis o incluso durante ella, es probable que deban llevarse a cabo negociaciones, reestructuraciones, refinanciaciones, cooperación de crédito, concesiones de plazos, y que para tales negociaciones se deba evaluar de manera detallada la fuente de pago, como las garantías que se van a solicitar y que la empresa o empresario están dispuestos a otorgar. En algunas empresas familiares es común que dentro de la sociedad o estructura a través de la cual se desarrolla su actividad se encuentren depositados bienes que nada tienen que ver con la operación y se han adquirido independientemente de las empresas. Digamos, entiéndase la casa de habitación, la finca de recreo, algún bien generador de renta, trayendo esto como consecuencia que al estar dentro de la sociedad pueden ser objeto de medidas o solicitudes que pueden ponerlos en riesgo de pérdida como tal y hacerlos perder o verlos afectados por las contingencias o riesgos que genera la empresa en su actividad normal. La recomendación general sobre estos aspectos es mantener este tipo de bienes fuera y ojalá en una estructura independiente de la operación. No solo para que no corran los riesgos de la operación, sino para que también frente a una eventual imposibilidad de acudir a los ingresos de la empresa generadora de ingresos, los bienes separados eventualmente puedan servir como medio de subsistencia o generación de ingresos, entre tanto se recupere o normaliza la actividad de la empresa generadora de ingresos. Es por ello que es muy importante separar de la operación aquellos bienes que se consideran que no hacen parte de la misma, cuya falta o limitación pueden generar traumatismos para el empresario y pues a su vez para su familia. Por ejemplo, en el ejemplo que ya dábamos anteriormente, la casa, la finca de recreo, de aquellos que a pesar de generar alguna renta, la generan de manera independiente a la de la operación y pueden, por lo tanto, y eventualmente generar un flujo que le permita al empresario tener un ingreso que a su vez le va a permitir complementar o suplir su ingreso en eventuales eventos de vacas flacas, como podríamos llamarlo entre comillas, en su empresa, la que genera realmente ingresos. Todas estas decisiones son decisiones que deben pensarse en cualquier empresa familiar, en cualquier momento, pero en el momento actual e incluso superado el mismo, cobran especial importancia por las situaciones y necesidades que van a requerirse para la retoma o continuidad de las actividades e incluso su eventual incremento en el escenario de oportunidades optimistas. Existen diversos mecanismos o estrategias a través de las cuales puede obtenerse la separación o desaceleración de los bienes que hemos llamado bienes familiares o no afectos a la operación, o afectos pero no esenciales de la misma. Estos pueden consistir en procesos de venta de bienes,
aportes, donaciones, procesos de decisión en los que tiene que haber solidaridad o puede haber solidaridad, entre otros. Pero la forma de llevarlos a cabo depende de la situación específica de cada empresa y cada familia y de los fines específicos que busca cada uno de ellos. Adicionalmente, pues debe evaluarse los costos y consecuencias tributarias de las transferencias o movimientos versus las bondades que ellos representan. Es advertir que estos mecanismos buscan es la protección del patrimonio familiar y excluirlos de los riesgos de la operación y de manera alguna puede utilizarse como mecanismo para eludir obligaciones o garantías preexistentes o para desmejorar acreedores, pues se estaría en situaciones no deseables de acciones de simulación o temas incluso de responsabilidad de administradores que no son objeto y no es el objeto que se persigue como tal con estas estructuras patrimoniales. Tenemos entonces, a manera de conclusión, que por principio los bienes familiares y aquellos que no son objeto de la operación o pueden separarse de ella, de manera ideal deben reposar en estructuras preferiblemente societarias o fiduciarias separadas de la operación y que adicionalmente tales estructuras deben mantenerse protegidas y libres de cualquier compromiso u obligación que pueda generar cualquier riesgo o pérdida o limitación al dominio de estos. Bueno, el segundo tema que se debe tener muy en cuenta es el manejo y la priorización de remuneraciones, compensaciones y beneficios a socios y familiares. En la mayoría de los casos, los ingresos de las empresas familiares, además de servir de sustento a sus colaboradores, sirve de sustento al empresario e incluso a su entorno familiar. Dicha forma de reconocimiento se lleva a cabo de muchas formas, que van desde lo formal a lo informal. Entonces, la vinculación salarial, el reconocimiento de utilidades, los anticipos de utilidades, los préstamos, gastos deducibles y no deducibles, pues constituyen una gama de posibilidades a las cuales acuden los empresarios para obtener estos ingresos para la operación. Frente a eventos o situaciones extraordinarias o poco usuales, como la que estamos padeciendo, se hace necesario evaluar la forma, cómo se producen o deben producirse tales reconocimientos, así como su proporción y orden de prelación en relación con los demás emolumentos que debe asumir la empresa frente a sus empleados, proveedores o acreedores. El quid del asunto está en encontrar un punto en el que lo recibido por el socio no ponga en peligro la atención de lo que debe cubrir la empresa para su funcionamiento y cobertura, pues durante la crisis, pero tampoco que ponga en peligro el adecuado reconocimiento de lo que necesita para atender sus gastos propios y o familiares. Es decir, tampoco se trata de quedar de último en la lista de prioridades, sino de tener claro el puesto que se ocupa y darse el mismo tratamiento que se le daría a un tercero que ocupara su lugar. Lo anterior quiere decir que si el socio es, por ejemplo, empleado de la sociedad, su remuneración se ceñirá a lo que se decida para empleados del mismo tipo o rango, aplicando en todo caso algún tipo de restricción o concesión según sea el caso, pero sin exceder sin exceder algunos topes o políticas que se fijen para este efecto. Es así que si el socio recibe como retribución dividendos, el tratamiento o prelación que se le deberá dar al mismo es el de un accionista. Si fuera un tercero, con las mismas salvedades advertidas anteriormente. Lo importante es que con un análisis profundo, pues determinar qué lugar debe ocupar el empresario en la fila a fin de no constituirse ni en una carga para la empresa, ni tampoco verse afectado en un ingreso personal y familiar, que le permita como subsistir y llevar también su vida, desarrollar su vida normal. Habrá otros aspectos a evaluar en la definición de la forma de recibir los recursos o retribuciones.
tales como los temas de tributación, de aportes o no a la seguridad social. Pues de esto puede depender mucho si se toma como que se le va a pagar una remuneración, un salario, o si se toma en cuenta como un accionista y simplemente se reparte utilidades al fin del ejercicio. El tema tributario va a depender mucho de la forma en que lo quieran manejar. ¿Qué alternativas existen para blindar el patrimonio? Bueno, la gama va desde figuras como el usufructo y la nueva propiedad, la constitución de fiducias civiles, hasta esquemas societarios o fiduciarios tanto en el país como en el exterior. A pesar de que los fines que se buscan en estas estructuras pues son la protección y la planeación tanto fiscal como sucesoral, son aplicables y homogéneos para casi todas las personas. Cada una, sin embargo, cada una tiene unas necesidades y expectativas particulares que hacen indispensable el análisis caso a caso para encontrar la forma idónea y aplicable de mejor manera a las circunstancias que están padeciendo cada familia o cada empresa familiar. Estas son algunos, o sea, algunos de los actos que se tienen que hacer en medio de estas figuras que ya les mencioné. Entonces es la constitución de sociedades y sucursales extranjeras, contratos de naturaleza civil y comercial, acuerdo de accionistas, reformas estatutarias, transformación, escisión y fusiones de sociedades, aumento y disminución de capital, transferencia de acciones o cuotas, disolución y liquidación de sociedades, formalización de los órganos de gobierno, acuerdos de accionistas y un diseño de un plan sucesoral del ejecutivo principal o de los ejecutivos principales o de los accionistas que estén dentro de la sociedad. Pues para saber qué futuro le espera a la empresa como tal, o sea, quién va a asumir el cargo después de que esta persona fallezca, pues teniendo en cuenta de que es una empresa familiar. Bueno, hay que tener en cuenta que esto no es un tema nuevo, eso es claro, pero la crisis por el COVID-19 ha elevado el nivel de relevancia sobre el tema. La crisis y las situaciones extraordinarias llevan siempre a pensar en asuntos a los que, pues por verse como tan improbables o tan poco cotidianos, no les prestamos la suficiente atención en cuanto a su importancia. Sin embargo, son demasiado importantes. Bueno, rápidamente, porque ya se me va a acabar el tiempo, les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, el ejemplo es claro y es un ejemplo de un empresario, pongámosle Jorge. Entonces, Jorge es un empresario con intereses en el campo de restaurantes, sector que, como sabemos, se encuentra dentro de los más afectados en la coyuntura actual. Jorge siempre tuvo que dar la conveniencia de separar los bienes e inversiones ligados, pues, de la operación. Entonces, acá están los bienes familiares, acá están los bienes de la operación. Siempre lo tuvo claro y realizó las estructuras pertinentes. Hoy, de cara al eventual escenario donde debe acudir a algunos de los procesos de salvamento de las empresas que se han expedido dentro del marco de la emergencia económica, tiene la plena tranquilidad de saber que sus bienes personales no entrarán ni se verán afectados en algún esquema de reestructuración o de renegociación y que de hacerlo, pues ya será de exclusiva voluntad de él, si los pone como garantía o no. De no haber hecho Jorge como empresario de una empresa familiar, de no haber hecho esta estructura independiente, es muy probable que los bienes e ingresos no ligados a su operación hubiesen quedado involucrados en un eventual proceso de salvamento. E incluso, si están dentro de la operación o como garantía de ella, se corre el riesgo de pérdida. Entonces, afortunadamente, en el ejemplo, Jorge realizó a tiempo la estructura familiar independiente y por ende, al momento de entrar a, no sé, decreto 560, ya no tendría pues que poner en peligro sus bienes familiares o personales en pro de salvar la empresa. Bueno, espero les haya quedado súper claro. Si no, aquí estoy. Cualquier duda me cuentan y listo. Gracias.